Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva videoclase para el segundo año de Psicología Social. Yo soy el profesor Sebastián Nicoletti y el tema que vamos a abordar hoy es el rol del observador silente. Bien, para hacerlo, entonces, hay mucho material y hay mucho que decir y probablemente yo mencione cosas que están tanto en el teórico como otras que están por fuera. Eso les va a permitir a ustedes eh, por un lado, prestándole mucha atención al teórico en su lectura y, digamos, en tándem, comparándolo con la videoclase, sacar algo incluso más enriquecedor, tener más información, ¿sí? Bien, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Ustedes saben que la observación como herramienta metodológica no es exclusiva de la psicología social, por supuesto. Hay muchos antecedentes. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que dentro de las ciencias sociales, un antecedente que nosotros podemos encontrar es el uso de la observación en la antropología, que justamente ha brindado eh, muchas de las cuestiones técnicas que nosotros conocemos hoy en día acerca de la observación misma. La observación, ustedes saben que consiste en registrar datos, indicios, circunstancias, todo lo que nosotros podemos abarcar a través de nuestros sentidos y que nos permiten justamente realizar un registro de lo que acontece especialmente en la vida intragrupal, porque nosotros vamos a ceñirnos a un tipo de observación que es la observación que nosotros conocemos y utilizamos dentro del grupo operativo. Tomando entonces el grupo operativo como un dispositivo, vamos a ceñirnos a esta figura, a este rol de la observación dentro de los grupos operativos, dentro del acontecer grupal. Entonces, algo que podríamos señalar ya desde el principio es que el rol de observador es un rol prescripto, es un rol que eh, está configurado dentro del encuadre, pertenece al mismo encuadre del grupo operativo y es prescripto como lo es también el rol del coordinador y como lo es el grupo mismo. Es decir, que en la conformación de un grupo operativo no debiera faltar el observador, eh, como por supuesto no pueden faltar el grupo y su coordinación y la coordinación y su grupo. Es decir, forma parte del encuadre desde el inicio hasta el fin. Bien, además de esto, eh, mm, nosotros sabemos que la modalidad que tiene el observador para realizar sus registros es a través de la crónica. Es a través de la crónica cómo se expresa el observador. Porque en este caso hablamos del observador silente. Es el observador que tiene vedado el uso de la palabra. Que es decir, que por su propio rol y por su propia función, las exigencias mismas del rol no le permiten la interacción verbal con el grupo. Salvo, salvo que la coordinación le pida al final de un grupo, de un grupo operativo, que dé una devolución. Entonces, frente al pedido manifiesto de la coordinación de que el observador devuelva al grupo, digamos, aquello que observó ese mismo día, entonces ahí sí puede hacer uso de la palabra. Pero esto se realiza siempre y cuando esté establecido eh, que el observador al final va a dar una devolución del observado. Por el contrario, si esto no es así, si de parte de la coordinación no se sugiere ni se pide esta devolución, el observador permanecerá silente de principio a fin. Es decir, va a tener restringido el uso de la palabra, no va a poder verbalizar cosa alguna y va a permanecer en silencio durante toda la sesión del grupo operativo. Esto pone al observador en una situación ambivalente. ¿Por qué? Porque forma parte del encuadre grupal, forma parte del equipo, eh, es un aliado muy importante de la coordinación, hacen un trabajo mancomunado entre coordinación y observación, y esto
obviamente lo hace formar parte de la situación grupal, pero al mismo tiempo no es componente del grupo, no es un integrante del grupo. Entonces está y no está. Por otro lado, es atravesado el observador por todo aquello que acontece, todo aquello que sucede dentro del grupo, pero tiene que manejar ese atravesamiento, todas esas cuestiones, todo ese sentir eh, que va justamente a atravesarlo, pero tiene que tener una regulación muy importante para contenerse, porque no puede emitir ningún tipo de juicio ni hacer verbalmente ningún tipo de intervención. Entonces, es este doble juego el que le va a configurar una suerte de ambivalencia en su quehacer, en su función, que es el estar y al mismo tiempo no estar. El formar parte y al mismo tiempo no ser parte en el quehacer grupal propiamente dicho, teniendo en cuenta los componentes. Que además repito, va a pasar por todos, digamos, por todas las cuestiones que tengan que suceder adentro del grupo, las va a vivir, va a estar atravesado por ellas, pero sin embargo no va a poder realizar ningún tipo de manifestación verbal sobre eso y tendrá que trabajarlo en su subjetividad, trabajando a sí mismo su rol y su función. Bien, entonces decíamos que una de las funciones de este rol es la formulación de hipótesis. Ahora bien, ¿cómo se va a realizar esta formulación de hipótesis? ¿Y para qué va a servir? Bueno, en realidad esta formulación de hipótesis no va a ser propiamente una tarea específica del observador, sino que va a ser una tarea a posteriori en reuniones con el equipo, es decir, con la coordinación. Porque en realidad, cuando nosotros estamos frente a un grupo operativo, tenemos un observador o más de un observador designados, pero no es la única persona que observa. Esta es otra cuestión a tener en cuenta. Es un observador, pero que al mismo tiempo es observado. ¿Por qué decimos esto? Porque el coordinador, además de hacer su trabajo de coordinación, también está observando de alguna manera. Y los componentes del grupo también están observando. Porque no hay momento en que todas las personas que forman parte del dispositivo grupal no estén en algún punto observando a sus compañeros, a la coordinación, a lo que está sucediendo y al propio observador. ¿Sí? Esto es muy frecuente, ¿sí? Que alguien se detenga a mirar, a observar lo que está haciendo el observador, ¿no? Y por dentro suyo diga, pero mirá, no está escribiendo nada, está bostezando, o hace caras, se ríe, etc. Son cosas que los componentes del grupo, los que forman parte del grupo, también tienen en mente. Es decir, que esta va a ser una especie de situación fantasmática que va a rodear al grupo. Es decir, de alguna manera todos están observando esa situación. Lo que pasa es que el observador tiene un rol específico y cumple una función dentro del encuadre, que tiene que realizar con compromiso, con profesionalidad, y que va a aprender, porque el rol se aprende con la práctica. Entonces conlleva un camino de aprendizaje que va a ir adquiriendo cada vez más experiencia en forma creciente a través de la práctica misma de la observación. Esto es importante porque el observador, su rol, su figura y su función está muy ligada a la del coordinador. En cierto sentido, digamos, la formación del observador le va a ser potencialmente muy útil para el día de mañana llevar adelante una coordinación. Tienen muchas características en común, desde el punto de vista de lo que se observa, para qué se observa, y desde el punto de vista también de la información de aquello que se observa para la posterior elaboración de hipótesis. ¿Por qué hablamos de elaboración de hipótesis? Bueno, porque el desarrollo de un grupo, sus vicisitudes, por ejemplo, de integración o por el contrario, de desintegración, el esclarecer de alguna manera aquello que articula a sus miembros,
los factores de adhesión a determinadas ideas relacionadas con la tarea, el trabajo mismo que realiza el grupo, teniendo la tarea como eje, donde comparten objetivos en común, etcétera, etcétera. Todo aquello que registra el observador va a ser información muy importante para saber en qué situación se encuentra el grupo, cuál es, de alguna manera, el clima grupal dentro de ese grupo, en qué circunstancias se encuentran sus componentes. Para esto, nosotros, teniendo en cuenta que estamos hablando de un observador que va a ser específicamente un observador de grupos operativos, podemos decir lo siguiente. Aquello que va a tener mayor relevancia para el observador en su función y en su rol es el acontecer grupal, por un lado, y los indicadores que del acontecer grupal pueda ir sacando, analizando, identificando. ¿A qué nos referimos con esto? A que el observador siempre va a tener que hacer un trabajo de articulación entre las categorías de análisis de la integración grupal y el concepto de emergente. Esa articulación entre esas dos cuestiones va a estar siempre, digamos, dentro del ámbito de su trabajo y de su función. ¿Qué son estas categorías de análisis de la integración del grupo? Esto es lo que nosotros podemos obtener como, de alguna manera, indicadores del propio acontecer grupal. Nos referimos a los vectores del cono invertido, por ejemplo. Como disciplina perteneciente a las ciencias sociales y a las ciencias psicológicas, nosotros debemos tener ciertos parámetros que nos permitan trabajar con una cierta rigurosidad propia de una disciplina científica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos medir los factores que se observan dentro de la vida grupal? ¿Cómo podemos relevar esos hechos que tienen cierta importancia y cómo podemos ponerlos de manifiesto? Bueno, justamente el análisis de esas cuestiones las podemos realizar a través de los vectores del cono. Van a ser estos los indicadores de aquello que está sucediendo en el grupo, de aquello que nosotros denominamos el acontecer grupal o el clima grupal. Entonces, por un lado, la articulación de estos indicadores y por el otro lado, la articulación del concepto de emergente. ¿De qué hablamos cuando hablamos del concepto de emergente? Bueno, tenemos que tener en cuenta que este concepto dentro de la psicología social de Pichon-Rivière va a tener al menos dos momentos donde se desarrolla el concepto de una manera ciertamente diferenciada. Algunos autores van a determinar tres momentos, pero básicamente son dos momentos. En una primera formulación, el concepto de emergente es tomado como prácticamente equiparable al rol de portavoz. Es decir, aquel sujeto que, infundado como portavoz, por propia motivación o porque ese rol le es adjudicado, aquel sujeto que se convierte en portavoz en algún momento enuncia, pone en palabras, hace manifiesto aquello que en el grupo permanecía latente y que hasta ese momento era lo no dicho. Algún tipo de inconveniente, de problema, algo que estaba, una problemática latente que estaba ahí detrás, pero que no era puesta en palabras, no era manifestada, permanecía siempre en estado de latencia. Entonces, de alguna manera el portavoz, al enunciar, también de alguna manera denuncia. Entonces hace que aquello que estaba implícito se explicite. Y de esta forma, en esta primera formulación del concepto de emergente, está muy asociado a la figura del portavoz justamente por esto, porque es el portavoz el que actúa como emergente, o que en aquello que enuncia está de alguna manera el emergente. En una segunda formulación, ya digamos analizando una evolución conceptual de este término, se empieza a observar de la siguiente manera. El emergente se torna en todo aquel elemento que aporta un sentido a lo que sucede en la vida intragrupal.
Es decir, aquello que sucede y que nosotros podemos denominar la dinámica propia del grupo. Entonces, se toma al emergente como una nueva cualidad que es observable y que aparece en la vida del grupo, y se hace visible al campo grupal justamente. Y en todo caso, la figura, el rol del portavoz, lo que haría sería vehiculizar aquello que emerge, aquello que surge como emergente. Pero ya no estaría puesto el énfasis en que el portavoz mismo denuncia el emergente, sino que el emergente sería un elemento más que, que toma sentido, le aporta un sentido a la reunión de grupo operativo, y es por eso que aparece, se hace visible, se manifiesta, y ahí vemos que podríamos discriminar de alguna manera el rol del portavoz del emergente. Ya no sería el portavoz el único que enuncia, sino que ya habría un emergente como elemento individual, y en todo caso el portavoz sería el que vehiculiza eh, las acciones o la palabra para poner eso de manifiesto. Eh, Además de estas dos formulaciones, para tener en cuenta el concepto de emergente, debemos decir que bueno, el emergente nosotros lo tomamos siempre como un signo, como un indicador que remite justamente a un proceso de interacción que podríamos decir que está subyacente, y en el grupo, que no solamente que está subyacente, sino que además es efecto de la propia estructura grupal. Eh, esta estructura grupal de la que hablamos la constituye esta triangulación entre la coordinación, el grupo y la tarea. Forman una especie de triángulo o una relación vincular de tipo triangular. Esa es la estructura a la que hacemos mención, y es de esta estructura donde surge ese signo justamente, o ese indicador que nosotros llamamos emergente. Bien, teniendo esto en cuenta, entonces vamos a decir que además eh, este rol de observador lleva implícito, como mencionamos, un aprendizaje. Es un rol formativo porque se adquieren ciertas técnicas a nivel teórico que deben ponerse luego en práctica, y esto es lo que va a ir formando el rol y la función. Y desde la perspectiva del grupo operativo, siempre esto va a tener en cuenta un marco conceptual que para nosotros va a ser el ECRO, es decir, según el esquema conceptual, referencial y operativo, es que se define justamente al grupo. Y teniendo al grupo como campo de trabajo, es este mismo marco conceptual, este mismo esquema conceptual, el que va a estar detrás de la función y el rol del observador. Bien, además, que el observador sea silente, justamente, le va a significar al propio observador que lleva adelante este rol eh, adaptarse creativamente a esta experiencia del silencio. ¿Por qué? Porque va a significar, digamos, ni más ni menos que la postergación de la palabra. Es decir, esa persona que lleva adelante este rol, esta función de observar silenciosamente, va a tener que convivir de la manera más creativa que pueda con esa postergación de la palabra. Que algunos autores van incluso a señalar que esto, en términos psicológicos, podría incluso suponer a nivel inconsciente la anulación del propio self. Es decir, estaría más allá incluso del aprendizaje mismo de la función, esta consecuencia de que ante la dificultad de pensarse como un instrumento, como un mero instrumento, esto puede derivar en un momento de confusión a perder su propia identidad. Es decir, estamos ahí, pero al mismo tiempo no podemos aportar verbalmente. Entonces esto significa ciertamente eh, algunas dificultades. Esto se manifiesta en términos psicológicos
puede manifestarse de diversas maneras. Esto en las primeras experiencias de observación nos puede llevar, por ejemplo, a que se nos caiga algún objeto. Esto es normal, digamos, que el nerviosismo propio y esa afectación que sentimos por la pérdida de la palabra se puedan manifestar con gestos y hechos físicos, como por ejemplo que el observador en plena observación se le desarme la carpeta, se le caiga al piso la lapicera, que sienta incluso dolor de estómago, dolor de cabeza, mareos, hasta incluso, no sé, que le surja alguna alergia, algo. Son todas manifestaciones de tipo hipocondríacas que están relacionadas con la asunción de este rol que tiene esta característica, la de tener la palabra postergada. No podemos opinar, no podemos hablar, nos vemos atravesados por lo que está sucediendo en el acontecer grupal y por supuesto no estamos, digamos, protegidos de una manera especial, sino que esto nos atraviesa justamente, pero esto no lo podemos poner en palabras, no podemos verbalizarlo, no podemos aportar, no podemos frente al resto de los componentes del grupo no podemos ser uno más. Además, esto conlleva lo siguiente, que el observador justamente también está dispuesto de una manera en la que se siente también observado. Observado por la coordinación, observado por los componentes del grupo. Y esto configura en su propia interioridad también una dificultad, al menos en una primera instancia inconsciente, es decir, estamos sujetos a una situación en la cual también somos observados. Bien, va a plantear Pichon-Rivière que para la elaboración de este rol, para la internalización, el aprendizaje de este rol, debemos tener en cuenta dos factores que son principales. El primero es el desarrollar lo que él denomina una actitud psicológica. Esto le confiere, digamos, la responsabilidad al observador de trabajar su rol, subjetivamente trabajarse, es decir, qué siente con este rol, qué es lo que le sucede, de qué manera lo lleva adelante. Y la actitud psicológica tiene que ver con el sentido de desarrollar una capacidad en relación a la toma de distancia de lo que está haciendo. Tomar una distancia instrumental de su propia función. Pero claro, también esto equivale a tomar distancia de los procesos transferenciales que se van a dar en el propio grupo, porque no está exento el observador de, digamos, de estas manifestaciones, de estos procesos transferenciales, que siempre en psicología social, además de transferencia y contratransferencia, nosotros denominamos que ese tipo de flujo transferencial es en realidad una transferencia recíproca, es decir, todos somos pasibles dentro del encuadre, dentro del acontecer grupal, de atravesar situaciones transferenciales. Estos atravesamientos pueden ser tanto, digamos, por las mismas manifestaciones del acontecer grupal, por esa misma situación que decíamos del observador observado, y también por cuestiones incluso ideológicas, porque el observador, por supuesto, es portador de una psiquis, es un individuo y dentro de su propia función y cumpliendo su rol, también va a haber oportunidades en que, digamos, se sienta atravesado por aquello que se está manifestando en el grupo, por la dirección que esté tomando el acontecer grupal en ese momento. Incluso con cuestiones ideológicas, es decir, es pasible, digamos, esta función de escuchar cosas con las cuales uno no está de acuerdo y que lo impelen de alguna manera, lo interpelan y que esta persona quisiera manifestarse, quisiera tener algo que decir, pero como su forma de expresarse es la crónica, entonces va a tener que remitirse
a registrar lo que está sucediendo en la crónica. Además, nosotros ahora más adelante vamos a hablar algo del registro en la crónica, y sus estilos y lo que, digamos, a nivel de su función, lo que debe y lo que no debe registrar en la crónica. Pero eso lo vamos a ver dentro de un momento. Otro segundo factor que va a mencionar Pichón Rivière en relación a esto, además de la actitud psicológica, es justamente siempre tener al ECRO como orientador de la práctica que está realizando frente a los fenómenos grupales. Este esquema conceptual, referencial y operativo, entonces vemos que nos sirve no solamente como un mero esquema conceptual, digamos que nos aporta a nosotros conocimientos, y nos pone en la situación de tener que realizar un trabajo de convergencia con todo aquello que hemos aprendido a nivel teórico, sino que nos va a servir como orientador para poder llevar adelante este rol de la mejor manera posible. Siempre trabajándonos de forma subjetiva y al mismo tiempo trabajando el rol, asumiéndolo, porque el compromiso que implica la observación es muy importante. ¿Sí? El observador siempre tiene que estar comprometido con aquello que está haciendo, tiene que asumir un rol en ese momento que tiene que ser trabajado de forma previa y en ese momento ponerlo en acto. Es decir, dentro de esta actitud psicológica también está este trabajo de asumir el rol, es decir, comienza el encuadre, comienza su trabajo de observación e inmediatamente asume ese rol de observador. A partir de ese momento está cumpliendo una función específica. Y lo que hay detrás, digamos, en el trabajo que realiza el observador con el resto del equipo me refiero a la coordinación y a las autoridades que tienen que ver, por ejemplo, con la Escuela de Psicología Social, donde van a tener regularmente reuniones donde, digamos, se analicen las crónicas y se elaboren, ahí sí, en ese momento, hipótesis. Va a ser la oportunidad donde el observador va a tener la posibilidad de restituir todo aquello que ha experimentado en la periodicidad de tomar crónicas como observador y va a poder manifestar sus puntos de vista en relación a estos indicadores grupales de los cuales habíamos hablado antes, que sirven justamente para analizar el acontecer del grupo, de alguna manera para tener medida del ambiente grupal, de su clima. Esto lo que nos lleva es a asumir que la observación es un producto que está planificado, es decir, detrás de la observación hay una planificación. No es un adorno el observador, no está ahí por estar, sino que forma parte del equipo y en ese sentido las observaciones son dirigidas. Ustedes saben que existen las observaciones dirigidas y las no dirigidas. Las no dirigidas son aquellas que se denominan también observaciones libres, donde no hay una estructura, donde no hay un plan previo, donde la observación se hace libremente en el sentido de no responder a ningún método particular. Es, en definitiva, la observación experimental. Es decir, yo me sitúo en un lugar y me pongo a observar y, digamos, vemos qué pasa de forma experimental. Bueno, en realidad las observaciones dirigidas, que son las contrarias justamente a estas observaciones libres, tienen que ser asumidas desde un punto de vista diametralmente opuesto. Es decir, hay una estructura que nosotros a nivel de nuestra disciplina asumimos como científica, porque le damos esa importancia y esa relevancia, donde hay una planificación determinada, hay objetivos, hay además, por supuesto, una técnica, hay, como dije antes, una periodicidad, es decir, se va a observar durante X tiempo a un grupo determinado, eso le da una periodicidad a la observación y al trabajo del propio observador. Hay un objeto de estudio que es el propio grupo operativo y estas observaciones o lo que obtengamos de resultado mediante estas crónicas va a estar sujeta a tanto ratificaciones como rectificaciones de aquello que nosotros comprendimos
en ese momento y que pudo darnos el pie para elaborar ciertas hipótesis, pero que después comprendemos que en realidad esto no se llevó a cabo o no se dio de esta manera. Esto nos vuelve a poner en una situación de ratificación y rectificación de aquello que habíamos observado. Y además, como es metodológico, es sistemático, es decir, esto se hace como sistema. No es que una vez sí y otra vez no, una vez sí y otra vez no. Esto configura una cierta sistematicidad. Bien, hablando ya que mencionamos la técnica, fíjense ustedes, el observador en sí mismo, como su rol y su función lo indica, va a cumplir un determinado trabajo que nosotros podríamos decir que es una herramienta más dentro de el análisis del acontecer grupal, que va a estar muy de la mano con la coordinación. Entonces, en su calidad instrumental, el observador también se convierte en un técnico. Es decir, técnico en el sentido original de la palabra técnica. La técnica es adjudicable a aquel que hace algo, aquel que es diestro o está capacitado para hacer algo. Entonces esto convierte al observador en una especie de técnico, porque va a llevar adelante una técnica de una forma metodológica y sistemática. La observación misma, que se realiza en el grupo operativo, es en sí misma una técnica, además, porque el grupo operativo es en sí mismo un instrumento técnico, porque es un dispositivo artificial que se lleva adelante a propósito de, es decir, se hace con un propósito. Por lo tanto, la observación misma también configura en sí misma una técnica. Y por lo tanto, lo observado, que es el objeto de observación, que es el grupo operativo, es en sí misma una técnica también, porque, ya dijimos, es un dispositivo, porque va a encontrarse en él ciertas constantes y ciertas reglas a las que él somete a todos dentro del encuadre, y el grupo operativo además va a tener una finalidad. En el caso de los grupos operativos que nosotros utilizamos, la finalidad es el aprendizaje, pero no está exento, sin que sea su motivo principal, no está exento también de finalidades terapéuticas, ¿sí? Que a nivel inconsciente esto también puede darse y de hecho se da. El grupo operativo es un grupo operativo de aprendizaje y no es un grupo terapéutico, pero podríamos decir, por decirlo de alguna manera, como efecto secundario, también hay detrás una terapéutica, al menos parte de los componentes del grupo pueden tomarlo así o pueden vivenciarlo de esa manera. Entonces vemos que la técnica está muy relacionada con esto. Bien, por otro lado, nosotros tenemos que decir que hay en la propia función que realiza el observador varios tipos de registros. No en cuanto a la crónica misma, sino en el propio quehacer del observador y en su propia subjetividad, va a atravesar diferentes registros dentro del ámbito de lo grupal. Uno de esos registros es el fantasmático. Es decir, el rol del observador es atravesado por contenidos latentes que están ahí pulsando dentro de todo el grupo y que son los que van a vehiculizar los vínculos. Estos elementos vehiculizadores están o abarcan tanto ansiedades como fantasías inconscientes, mecanismos defensivos, por supuesto, procesos transferenciales, etc. Entonces el observador no está exento de todo esto. Es por eso que se mueve su trabajo siempre también dentro de un registro fantasmático, porque es un individuo también que tiene sus ideas preconcebidas, que digamos es portador de una psiquis, por supuesto, entonces como tal se va a ver atravesado por todos estos elementos. Aunque no pueda utilizar la palabra, aunque no pueda participar con el grupo, aunque deba remitirse a su función de observar y registrar en una crónica lo que observa,
Sin embargo, no está libre de estos embates que tienen que ver con las fantasías inconscientes, con los mecanismos de defensa, con las ansiedades, etcétera, etcétera. Ese es un registro importante a tener en cuenta. Y después está, bueno, como veníamos hablando de la técnica, está lo que es el registro técnico. Es decir, el propio dispositivo del grupo operativo compromete de alguna manera al observador a establecer una relación particular con el grupo. Esta relación particular va a estar signada justamente por su calidad de silente. No tiene palabra. Va a tener que remitirse a la escritura, es decir, a la crónica del grupo escrita. Y en todo caso, se le habilitará la palabra si es que la coordinación establece que deba dar una restitución o una devolución al grupo. Pero como esto sucede solo si está planificado y solo si la coordinación así lo cree que es necesario, entonces por el momento, hasta que no se le indique esto, la palabra no la va a tener restituida, es decir, va a permanecer silente todo el tiempo. Entonces, la dinámica que va a vivir el observador, tanto a nivel personal, subjetivo, atravesado por lo explícito y lo implícito que está aconteciendo en el propio grupo, lo va a tener que, digamos, manifestar de otras maneras, como habíamos dicho antes, muchas veces a nivel corporal. Estas incomodidades, estos dolores de cabeza, estas torpezas inconscientes de que se me cae la lapicera, me estoy incómodo, me acomodo en la silla cada rato, etc. Son todas manifestaciones que desde lo corporal suplen de alguna manera a aquellas manifestaciones verbales que no pueden realizarse. La manera de que, digamos, de que esto que acontece no tenga tanta repercusión en ese atravesamiento que sufre y que padece el observador, va a estar suplido justamente por la técnica, por la comprensión y el aprendizaje de la técnica que lo va a ayudar a llevar adelante su rol de la manera más profesional posible, teniendo en cuenta que estas cuestiones le pueden suceder, pero que va a poder suplir a través de la técnica. Es decir, por eso un observador debe estar preparado, debe ser entrenado, digamos, de alguna manera, y va a poner en juego toda esa preparación teórica en la práctica. Y no queda otra que entonces ir limando asperezas, ir ajustando tuercas en la propia praxis, en el propio llevar adelante esta función. Bien, además, hay otro registro, además del técnico y el fantasmático, que algunos autores van a denominar un registro pedagógico. Esto tiene que ver con que el observador muchas veces, esto lo han manifestado varios autores, como por ejemplo Horacio Folladori, es un autor que ustedes pueden buscar, ha aportado mucho a este tema. Este registro pedagógico viene a dar cuenta de que digamos, el escenario grupal en el cual se tiene que desarrollar el observador muchas veces lo va a poner en el sitial de ser un aprendiz, un eterno aprendiz. Está siempre aprendiendo su rol y mediante la ratificación y rectificación, a medida que va acumulando observaciones en su experiencia, está siempre aprendiendo. Está siempre en una situación de aprendizaje. Esto, a nivel pedagógico, a nivel inconsciente, lo pondría en un sitial, repito, que estaría por debajo de la coordinación. Esto, según algunos autores, constituiría un tándem entre coordinación y observador, donde habría una situación pedagógica de estatus, donde siempre la coordinación estaría por encima. Y esto también, digamos,
va a ser algo con lo cual el observador va a tener que trabajar y trabajarse. Es otra de las cuestiones que a nivel subjetivo va a tener que trabajar profundamente. Esta sensación de estar perpetuamente limitado por su calidad de silente y de sentirse por momentos ajeno al grupo. Lo que va a sentir es justamente una situación de asimetría entre el equipo, la coordinación y su propio trabajo. Esto es peligroso porque esa sensación de asimetría puede llevar al observador a pensar su función como subordinada. Y aunque hay una estructura, y aunque dicha subordinación a veces puede darse de hecho, y no solamente en un plano fantasmático o inconsciente, aún así es también un factor más dentro de esa relación, dentro de esa vinculación que el observador deberá trabajar. Entonces, para no sentirse un secretario, para no sentirse un notario, un mero notario que está haciendo un trabajo que no sabe bien para qué es, deberá, a través del aprendizaje del rol, a través de la asunción de la responsabilidad que conlleva ese rol, ponerse a sí mismo dentro del sitial que corresponde a esta estructura triangular que habíamos dicho antes, ¿sí? De coordinación, observación, grupo. Es algo que además, ustedes saben, porque Pichon Rivière lo dice, el observador es un copensador del grupo, junto con el coordinador. Entonces su función no es menor, no hay que relativizarla. En cierto sentido, muchas veces puede ser, según la historia de ese propio grupo y según el estilo de coordinación que rija en ese grupo, puede llevar a una situación como esta, donde se sienta una especie de subordinación. Pero eso ya nos llevaría a tener que hablar sobre los estilos de coordinación y que no es el momento. Pero es algo a tener en cuenta, ¿eh? Es algo a tener en cuenta. Entonces, estos tres registros, el fantasmático, el técnico y el pedagógico, se los quería mencionar. No está en el texto del teórico, así que presten atención que esto no estaba. Bien, vamos a decir algo más. Nosotros tenemos que entender que, tal como nos dice Pichon Rivière, hay un desarrollo del observador que tiene que ver con el aprendizaje de su propia función, que apunta a ¿qué? A desarrollar un tipo de mirada especial y además un tipo de escucha muy particular. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, en términos de los sentidos, a ver y oír. Pero claro, digamos, el observador tiene que realizar un trabajo que esté por encima de eso, de esas categorías sensitivas. Nosotros podríamos definir el mirar como el simple hecho de fijar la vista. Yo fijo la vista en un objeto y lo estoy mirando. Podríamos decir que ver responde a un sentido, que es el sentido de la vista. Miro y a través del sentido de la vista percibo las cosas que están a mi alrededor. Ahora, observar supone un trabajo que supere esta mera sensibilidad que es propia de los sentidos y supone entonces observar que sea realizar un examen atento de aquello que yo estoy mirando, que estoy viendo. No solamente tengo que ver y mirar, tengo que observar. Esto supone un examen atento. Es el mirar, pero mirar con atención, con suma atención. Por otro lado, el acto de oír podríamos definirlo como el simple acto de percibir sonidos a través de la audición. En algunas lenguas también se usa el sentir, ¿sí? Es habitual, por ejemplo, cuando uno viaja al interior, hablando con la gente, hay muchas personas que en vez de decir oíme, dicen sentime, sentime tal cosa.
y te van a decir algo. O también está, digamos, muy generalizado el sentir en términos auditivos como un oír como acto pasivo. Es decir, cuando uno escucha ruidos, por ejemplo, le parece que está escuchando que caminan en el techo y entonces uno dice, sentí. ¿Ves? ¿Ves que hay ruidos? Bueno, pero eso es un acto que está muy relacionado con la capacidad auditiva, pero de forma pasiva. Estoy recibiendo información auditiva y nada más. Ahora, tanto sentir como oír serían insuficientes para el rol de la observación, porque el observador lo que debe hacer es escuchar. Escuchar en el sentido de aplicar la audición con mucha atención. Es en todo el sentido de la palabra prestar atención auditivamente, atender. Entonces, parte del aprendizaje de este rol tiene que ver entonces con desarrollar una mirada que sea observadora, es decir, en el sentido de examinar atentamente lo que se está viendo, y un oír que se transforme en escucha, es decir, aplicar la audición con suma atención. Esto entonces configura gran parte de las, digamos, de las virtudes que tiene que aprender y desarrollar el observador. Una determinada escucha y una determinada mirada que apunte siempre a la observación detenida. Por otro lado, ustedes deben saber que la propia confección de la crónica conlleva una temporalidad, es decir, comienza a registrarse la crónica desde el momento mismo en que comienza el encuadre. Y después tenemos los momentos propios del acontecer del grupo operativo, que son la apertura, el desarrollo y el cierre. Estos momentos también deben ser registrados con atención para poder identificarlos. Por otro lado está la propia textualidad de la crónica, es decir, cómo se desarrolla ese discurso escrito. La crónica siempre tiene la tendencia a ser descriptiva, esto es normal, pero en esa descripción, para que no sea una mera descripción, debe advertirse la textualidad del discurso. Es decir, se registra muchas veces en forma textual, descriptiva, pero debe, digamos, hacerse notar aquellas partes del texto donde el discurso toma mayor relevancia, donde alguien dijo algo, eso que dijo alguien le transmitió al grupo una cierta manifestación de importancia y que finalmente eso puede llevar a identificar un emergente, por ejemplo. Entonces hay que estar atento a esas cosas porque no es el mero copiar de un copista o de un escriba, ¿sí? Esto nos llevaría entonces a hablar un poco de los estilos a la hora de registrar la propia crónica. Nosotros podemos identificar que hay una serie de estilos del registro de la observación. Vamos a identificar 4, que son los que tenemos en el texto. El primero es el estilo descriptivo. Es, como veníamos diciendo, se pone énfasis en la descripción, obviamente, sin realizar interpretación alguna. Es decir, como si fuera un mero escriba. Como si fuera en esas películas donde hay juicios y hay una persona que escribe todo. Bueno, es la persona que escribe todo y listo. Bueno, esto es insuficiente, porque no estamos ahí para escribir todo, porque de hecho la pretensión de que la crónica registre todo el acontecer grupal es una pretensión que se cae por su propio peso, es decir, no existe esto. No se pretende tampoco eso. No se puede. Siempre el observador va a tener, por supuesto, su personalidad, su individualidad, su subjetividad, aunque haga un trabajo muy importante de descentramiento, es decir,
aunque se corra de la importancia de lo que está sucediendo en el acontecer grupal, aunque se transforme en fondo y no en figura, aún así siempre están ciertos prejuicios, ciertas ideas preconcebidas que nos van a llevar a imprimir en la crónica muchas cuestiones que tienen que ver con nuestro parecer, con nuestra forma de entender lo que está sucediendo. Esto le va a dar justamente una característica personalizada de ese observador determinado. Tenemos que tener cuidado de que la crónica no sea meramente descriptiva y que tampoco se vaya hacia la otra punta, es decir, que sea una obra absolutamente subjetiva. Por otro lado, otro estilo de registro de la crónica se denomina evaluativo. Estos son los escritos donde hay una tendencia por parte del observador a juzgar los actos que está observando, los hechos, las palabras. Entonces, frente a cualquier situación que tenga que registrar, va a emitir juicios sobre lo que está justamente registrando, y eso tampoco es lo que se pide, eso tampoco es lo que, se pretende dentro de una crónica. El hecho de estar constantemente haciendo juicios valorativos sobre lo que sucede, sobre lo que se dice, sobre el que llegó tarde, sobre el que cómo está vestido fulano, mengano, cómo se peinó sultana, etc. Esas informaciones pueden tener relevancia si forman parte de un hecho grupal que a posteriori tuvo relevancia. Por ejemplo, no sé, si el peinado de fulano o de sultana resulta que a través de la ironía, a través de la risa, a través de la burla, resulta que eso deviene luego en un emergente, entonces ahí sí tendría importancia registrarlo. Pero por la mera cuestión de juzgar y de hacer un juicio valorativo, no. Entonces ahí ya pierde interés y no es lo que se pretende en la crónica. Por otro lado está el registro de tipo erudito, donde el observador, algún tipo de observador, tenga la necesidad de lucirse o de alguna manera, aunque sea esto inconsciente muchas veces, brindando información que no aporta nada realmente a la crónica. ¿De qué manera? Bueno, manifestando, aportaciones que tienen cierta erudición, es decir, si yo me pongo a hacer, soy observador, estoy haciendo mi crónica y veo que se está dando una situación donde surge un obstáculo, entonces yo en vez de registrar lo que está sucediendo, me aparto del hecho mismo y empiezo a transcribir algún dato erudito que no tiene sentido, como por ejemplo me pongo a escribir y digo, bueno, tal como lo describió Pichon Rivière en su teoría, estamos frente a un obstáculo de tipo epistemofílico, tal como él lo manifestó en el año 1968 en la revista de Psicología Social tal y tal. Bueno, ese dato erudito que yo pongo en la crónica no aporta nada, es una diferencia innecesaria que se está haciendo en el propio registro de la crónica y trasluce o deja traslucir un cierto afán de demostrar cuánto sé, cuán grande es mi sabiduría, y entonces no aporta nada, termina siendo un registro erudito que no tiene aportación válida alguna. Entonces eso tratamos de evitarlo también. Por otro lado, está el estilo de registro imaginativo. Esto es cuando la observación misma, al plasmarse en la crónica, evidentemente, no se sostiene con lo que realmente sucedió. Por eso muchas veces es importante que haya más de un observador. Cuando hay dos observadores o más, y nosotros en las prácticas de observación solemos tener varios observadores, ¿sí? Desde media docena hasta incluso ha habido veces en que más. Claro, porque nosotros trabajamos con grupos que no son grupos reducidos, no trabajamos con 6, 7, 8 personas, solemos trabajar con 30 personas, 35, 40. Entonces, es válido ahí que haya dos observadores o más.
y a veces hay varios, porque están haciendo justamente prácticas de observación. ¿Qué nos permite tener varios observadores? Bueno, si hay 6 observadores, tendremos 6 crónicas. Esto lo que nos permite es que en el momento de la reunión con el equipo, la reunión entre los observadores y la coordinación, a través de la entrega de la crónica, poder observar si hay diferencias sustanciales. Y a veces aparecen diferencias sustanciales distorsionando lo que sucedió en realidad. Cuando se encuentra una crónica que es distorsionadora en relación a las demás, supongamos que tenemos 5 observadores y 4 crónicas son muy similares y una quinta manifiesta realmente cosas que nadie vio, entonces podemos a través de de la indagación de por qué se realizó esa crónica de esa manera, a través de una breve entrevista con el observador, preguntándole realmente qué vio para poner eso, etc., llegamos a la conclusión de que la realidad de lo que estaba observando ha sido distorsionada, se puso hechos que no sucedieron. Aunque esto parezca de ciencia ficción, muchas veces ha sucedido, ¿no? Muchas veces ha sucedido, donde realmente no se sabe qué es lo que esta persona observó para poner semejantes cosas en la crónica, porque no se condicen con lo que vio nadie. O sea, nadie vio eso, nadie tuvo esa sensación, relata hechos que no pasaron, pone frases donde no las hubo, modifica el lenguaje que se utilizó para que quede de una o de otra manera, etc. Esto ha pasado, no es en vano que lo mencionamos, sino que este proceder que se denomina de estilo imaginativo nos lleva a la distorsión de lo que realmente sucedió en la crónica. Luego nosotros podemos continuar con los aspectos. Para hablar entonces de los aspectos tenemos que remitirnos a un hecho que es importante, que es lo inferencial, lo que se denomina inferencial. Es aquello que nosotros podemos inferir que puede suceder o que está sucediendo y que lo inferimos de hechos que nosotros, anudamos de alguna manera para llegar a esas conclusiones. Por ejemplo, si tratamos de separar lo que es efectivamente observado, es decir, de una descripción de una situación real, fáctica, que estamos observando, y además le agregamos inferencias que a nosotros nos parece y se nos ocurre, digamos. Por ejemplo, nosotros vemos a una persona como observadores, vemos a uno de los integrantes del grupo que no está tomando notas y que está mirando la pared, podemos inferir que está distraído. Pero resulta que después esta persona, cuando le llega su momento de hablar, cuando es distribuida la palabra, esta persona habla, nos damos cuenta que no, que prestó atención y que habló perfectamente del tema y que escuchó a sus compañeros. Entonces esa inferencia termina por ser inválida, porque nosotros inferimos algo que realmente no era. Creímos que esa persona estaba distraída y en realidad tal vez esa es su manera de asimilar la charla, asimilar las conversaciones de sus compañeros, con la mirada perdida y mirando la pared. Nunca lo sabemos del todo, entonces no podemos asumir situaciones que tratamos de explicar por inferencia cuando en realidad no lo sabemos. Es lo mismo que decir que una persona del grupo está vestida con ropas viejas y gastadas. Entonces, por eso inferimos que no tiene una condición social ni económica suficiente como para comprarse ropa nueva. Bueno, esto es evidentemente un error que cometemos mediante este aspecto inferencial. O sea, estamos infiriendo cuestiones que realmente de fondo no sabemos. Además que implica muchos prejuicios, ¿sí? Así que con eso hay que tener mucho cuidado. Otro aspecto, además del inferencial, es el aspecto valorativo.
acá es donde tenemos que tener cuidado justamente con lo siguiente, con aquellas descripciones que nosotros hacemos y que vamos a notar en la crónica, deberían estar exentas de este componente valorativo que puede ser, digamos, para más o para menos. Es decir, por ejemplo, si el observador es una persona joven y justo la persona que más está atrayendo la atención en el grupo porque ha acaparado la palabra es una persona de edad madura y por ejemplo tiene el pelo canoso, eso no nos da el derecho a, en la crónica, utilizando un aspecto valorativo, decir está hablando el viejo canoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este sería un aspecto valorativo y que además es sumamente prejuicioso y no nos da derecho. En todo caso, tenemos que encontrar la manera de describirlo de una manera más correcta y más respetuosa. Es decir, como si dijéramos, está hablando fulano de tal y si sabemos el nombre lo ponemos. Y si no recordamos el nombre, no lo sabemos, tenemos que tratar de ubicarlo de alguna manera. Se utilizan varios métodos para esto. Al inicio, ¿sí? Se dibuja el círculo y se trata de hacer localizaciones. Esas localizaciones pueden llevarse la cuenta a través de números o a través de letras, y si no sabemos el nombre de la persona porque es la primera observación, entonces esa persona será la que se sienta en el asiento que nosotros denominamos como F. Entonces decimos, toma la palabra F porque es nuestra referencia, pero de ninguna manera podemos hacer uso de estos aspectos valorativos despreciando de alguna manera o donde intervengan nuestros prejuicios de tal modo que nos está llevando a elaborar una crónica de este contenido. Tenemos que buscar entonces, como digo, el mayor respeto de las palabras correctas para describir aquello que estamos describiendo. Y esto, digamos, estas herramientas nos las brinda la propia práctica y además el haber asumido justamente el rol y la función con responsabilidad. Otro aspecto a tener en cuenta que es importante es el aspecto contextual. Es decir, deben tenerse en cuenta los factores circunstanciales donde se da el encuentro grupal, observando como por ejemplo cuestiones que tienen que ver con la propia situación observada en relación a las condiciones que pueda haber intragrupales como extragrupales. Es decir, no es lo mismo un grupo que viene del descanso que en forma normal, amable, después de haber tomado un café o fumado un cigarrillo. No es lo mismo, repito, que si viniera de una forma diferente, después de haber habido una pelea, por ejemplo, una discusión muy fuerte en el patio, donde varios integrantes del grupo estuvieron a las agarradas o los empujones. Es decir, el contexto cambia completamente. Nosotros tenemos que estar habituados y muy atentos a este factor, a este aspecto contextual. Además, estas circunstancias pueden cambiar y modificar completamente el acontecer del grupo en esa reunión. Entonces, digamos, el propio proceso de tomar la crónica comienza con la apertura del encuadre. Ni bien se forma el encuadre, ya estamos en condiciones de llevar adelante la observación. Y tenemos que estar atentos digamos, a estos factores que nos van a ser de suma importancia a la hora de analizar lo que va a venir después, que es el propio despliegue de esas energías grupales a las cuales vamos a tener que estar atentos, utilizando todas las herramientas que tenemos, los vectores del cono, la teoría de los roles, y bueno, agudizando la mirada y la escucha, justamente. Bien, ahora un poco a modo de recapitulación y de alguna manera para hacer una síntesis de todo lo visto en este teórico, vamos a hacer una especie de resumen. Entonces, el rol del observador silente es un rol prescripto, forma parte del encuadre, realiza una tarea determinada,
Y por su función y su estatus dentro del equipo, eh, es un rol que, digamos, que responde a ciertas características. Además que es un rol que se aprende y se construye con la práctica, como habíamos dicho, se pone siempre en evidencia en la praxis todo aquello aprendido a nivel teórico. El rol se trabaja, trabajándose de forma subjetiva y trabajando además el acontecer de lo que nos sucede en la propia función del rol. Es decir, de alguna manera con la práctica, con el aprendizaje y con la internalización del rol, nosotros es como vamos a ir desarrollando el rol de observador de una manera mucho más sólida. Tiene ciertas características, no tiene habilitada la palabra, por eso es silente, no puede transmitir verbalmente nada al grupo observado, no emite devolución alguna sobre aquello observado, salvo que la coordinación le pida que específicamente haga una devolución al final. Debe permanecer en silencio, no importa lo que pase, debe tener siempre un bajo perfil, tratar de ser de la mayor manera que pueda imperceptible, es decir, ser fondo y no ser figura. Debe además llevar a cabo este trabajo subjetivo de descentrarse, ¿sí? Para no sufrir justamente por esta situación de ser fondo y no figura y de ser imperceptible, por todo aquello que habíamos dicho que algunos autores señalan, ¿no? Como la posibilidad de desidentificarse, de la pérdida del self. Entonces, para no sufrir todos estos padecimientos a nivel inconsciente, para no, digamos, exponerse a una situación que le haga, digamos, de alguna manera cierto daño, eh, entonces debe poner en práctica todo su esfuerzo para lograr estas cuestiones, descentrarse, ser fondo y no figura, tener un bajo perfil, ser casi imperceptible, etc. Por otro lado, por más que lo tratemos, no somos invisibles, entonces estamos ahí en ese proceso de observar y ser observados, nos van a atravesar las situaciones del grupo, la gente nos va a ver, y bueno, no debemos entrar en el interjuego, esto de las miradas, los guiños, la fantasmática del otro, la fantasía del otro, etcétera. Y por supuesto debemos iniciar nuestra labor siempre con nuestras propias herramientas, ¿sí? No, esto de que se arma el grupo, empieza el encuadre y tenemos que estar pidiendo hoja y papel, papel y lapicera. No, bueno, esto hay que tratar de evitarlo, ¿no? Son cosas básicas. Por otro lado, bueno, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué es lo que se observa? Bueno, se registra y se recopila datos. Obviamente son hechos, circunstancias que tienen que ver con el acontecer grupal, que para eso nosotros estudiamos justamente todo aquello que tenga relevancia en cuanto al acontecer grupal, la disposición de los lugares, los vacíos, la gente que se sienta al lado del coordinador o enfrente, mirándolo de frente. Esas son cosas importantes para tener en cuenta porque ocuparían en términos inconscientes una función de co-coordinadores en su propia fantasía. Dejamos constancia de todo lo observado en una crónica. Ustedes saben que estas crónicas pueden ser en caliente o las denominamos también vencidas, aquellas que se hacen a posteriori. Las crónicas en caliente también hay autores que las denominan in situ. Esto está perfecto, se puede denominar de las dos maneras. Nosotros trabajamos con crónicas calientes. Es la que se registra in situ, en el momento y en el tiempo en que se lleva a cabo el grupo operativo. También hay circunstancias de trabajos de campo donde a veces, en alguna oportunidad, vamos a tener que elaborar alguna crónica vencida. Esto no estamos exentos y se puede hacer. La crónica siempre debe ser testimonial y directa en relación a lo que hemos visto, tratando de evitar estos aspectos que pueden ser negativos y tratando también de escaparle a estos estilos, estos 4 estilos que hemos visto que no aportan demasiado ni no enriquecen, sino que todo lo contrario. El rol de observador en sí mismo, digamos, conlleva el pasar desapercibido, el ser neutro, el desarrollar una gran capacidad de tolerancia. Esto es importante, esto nos va a suceder.
vamos a escuchar cosas y nos vamos a sentir atravesados por cosas, incluso de índole ideológica, y vamos a tener que desarrollar una gran capacidad de tolerancia para no descentrarnos, para no perder el hilo de nuestra función y nuestro rol. Para eso vamos a tener que aprender a manejar la frustración de no tener palabra y la ansiedad también, esa ansiedad que nos interpela a querer participar. Nos vemos atravesados por algo y quisiéramos decir algo en ese momento. Bueno, esas ansiedades, esas frustraciones, también debemos manejarlas para no, digamos, somatizarlas, como habíamos dicho antes, ¿sí? Descomposturas, dolores de cabeza, dolores de estómago. Que esto pasa y es verdad que pasa, ¿no? Yo en mi época de estudiante, cuando me tocó hacer mis primeras observaciones, esto era muy notorio. A mí mismo me ha pasado marearme, sentirme mal, tener que tomar algo para ponerme bien. He visto gente descompuesta, porque solemos somatizar estas frustraciones y estas ansiedades al no tener la posibilidad de hacer una devolución, al vernos atravesados por una situación grupal que no podemos manejar al principio cuando somos inexpertos. Esto se somatiza y pasa a dar signos a través del cuerpo. Y vamos a tener que tratar siempre de desarrollar la mayor paciencia posible, siempre tratando de, digamos, hacer una distancia instrumental sobre lo que estamos observando, sobre el grupo mismo, entendiendo que siempre hay un tiempo de espera, que nosotros estamos cumpliendo una función y que en ese propio rol que estamos asumiendo hay un tiempo de espera donde no debemos tomar partido, sino que debemos circunscribirnos a nuestra función en ese momento específico. No caer en prejuicios ni en preconceptos, esto es importante. Somos seres humanos, no somos máquinas, y tenemos además toda una historia de vida, cosas que nos atraviesan, tenemos ideas, y podemos fácilmente caer en el prejuicio o en los preconceptos. Esto tenemos que tratar de evitarlo. ¿Cómo? Bueno, haciendo ejercicio de aquello que habíamos dicho al principio, de la actitud psicológica, del mentalizarse para elaborar el rol, de tener siempre como eje orientador el ECRO y no perdernos. Somos parte del encuadre, como habíamos dicho, esto es un repaso. Nuestro rol es prescripto, junto con la coordinación, el grupo y nosotros, los observadores, en este caso. Digamos, son roles prescriptos que forman parte del encuadre. Esto quiere decir, como habíamos dicho, que estamos, pero tenemos que hacer de cuenta que no estamos en relación a los demás, es decir, formamos parte, pero al mismo tiempo no somos parte del grupo. Esto conlleva una ambivalencia que también hay que trabajar. Estamos sometidos a las mismas reglas que el resto del grupo, es decir, las reglas básicas dentro de los grupos operativos, que es la discreción, la abstinencia y la restitución. Tenemos que desarrollar una mirada muy especial y una escucha muy especial para llevar adelante nuestra función. Y además tenemos que siempre estar atentos a que aquellos hechos, contenidos, vicisitudes que se van a dar en el acontecer grupal, no tenemos una coraza que nos protege, así que vamos a estar, vamos a ser interpelados, vamos de alguna manera a ser atravesados por esos contenidos. No estamos exentos de participar de algún proceso transferencial. Además, digamos, estos procesos, ustedes saben que son de alguna manera deseos inconscientes que se actualizan sobre ciertos objetos, sobre ciertas personas, en el marco de justamente del grupo donde se dan las transferencias recíprocas. Así que esto no podemos perderlo de vista. Las transferencias para Pichón River siempre son multidireccionales y recíprocas, así que puede tocar al observador también. Y estos son, en términos generales, digamos, elementos que podemos tener como repaso.
Llevamos a cabo una función que de alguna manera nos convierte en técnicos, porque aprendemos a realizar un hacer específico, nos convertimos con el tiempo en hábiles observadores, diestros observadores, eso nos convierte en técnicos de cierta manera. La observación en sí misma responde a una técnica, por eso son observaciones dirigidas, y aquello observado, nuestro objeto de estudio, que es lo observado, es el propio grupo operativo, al ser un dispositivo artificial, también configura una técnica, así que estamos siempre dentro de este ámbito de la técnica. Esto no hay que perderlo de vista porque nos va a ahorrar muchísimos problemas. Con comprender la técnica e internalizarla y llevarla a cabo de buena manera, vamos a estar siempre, al menos lo más cerca posible, de realizar el rol de la mejor manera. Bueno, siempre atentos a todo lo que configure el acontecer grupal, esto es la vida misma del grupo y todo lo que conlleva el dispositivo dentro del encuadre, la apertura, el desarrollo y el cierre, los emergentes, como habíamos visto, en sus dos definiciones formales, y siempre como herramienta para analizar los indicadores grupales, los vectores del cono. Bueno, bien, llegamos al final, entonces espero que con la lectura atenta del teórico y digamos la visualización de esta videoclase puedan ustedes entonces tener una idea más acabada del tema, que como digo siempre, en el tiempo que tenemos, digamos, lo que podemos hacer siempre es una introducción. Una introducción que a veces responde a un 20, un 30, un 40, un 50% de lo que el tema amerita. Muchas veces no se puede ir más allá de eso. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima videoclase. Chao, hasta luego.